Amigos, continuamos con el día ayer. Sigue siendo tema, obviamente, el Código Penal, aprobado ya en el Senado y ahora va a la Cámara de Diputados, donde sin duda lo van a aprobar como está. Ayer, un dirigente religioso evangélico, y esto no implica a la religión evangélica, ni a sus fieles, ni a los demás pastores, porque en otros temas han marcado la diferencia con las cosas que dice este dirigente religioso. Pero ayer decía en un tuit, da la lista de los 5 senadores que no votaron por ese código, entre otros temas por el de las 3 causales, y entonces él llama a su feligresía a nunca votar por ninguno de ellos y pone sus nombres ahí, ¿verdad? Esto es interesante. Esa es la opinión de él y tiene derecho a hacerlo. Pero también esas cosas te definen a las personas, porque nunca hemos visto un llamado de ese líder religioso para que no voten y dar los nombres de personas envueltas en actos de corrupción contra el Estado Dominicano. Eso no lo hemos visto que lo ha hecho nunca. No, miren, esta gente metido en este acto de corrupción, fulano, mengano, sultano, perenceja, nunca voten por ellos. Eso no lo hemos oído. Ni crímenes de sangre tampoco. Y esa lista del Congreso sería larga. Ajá. Que no es que no hay casos. Bueno, ahí no fue que se aprobaron los contratos de Odebrecht. Fue ahí que se aprobaron. Entonces, son cosas que hay que decirlas y hay que señalarlas, ¿verdad? Ayer, cambiando de tema. Pero sobre eso, don Uchi, ¿sí? También decir que eso es una práctica como vieja, pero además inefectiva ya. Ah, sí. Porque, mire, que... Farideh, la senadora. Eso iba a decir yo. Mucha gente que votó por el artículo 30 de la Constitución, que votó en contra del artículo 30 de la Constitución en la reforma para proteger los derechos de las mujeres y todo eso. Luego se le hizo una campaña para que no se votara por ellos, desde los sectores conservadores, desde algunos sectores religiosos también. Y bueno, ahí está la historia, quiénes ganaron y quiénes no ganaron. Y para muestra, en las últimas elecciones, el caso de la senadora del distrito, 2 candidatos por 2 fuerzas políticas importantes, incluyendo un candidato del entonces partido oficial, y juntos no suman los votos que sacó Farideh Raful. Exacto. Juntos no suman los votos que sacó Farideh Raful. 2 que tenían la posición que le gusta al pastor. Correcto. ¿Verdad? Sí. Y eran 2. Y tal y como tú dices, no fue que perdieron porque eran 2 y ella era una. No, sacó más votos que los 2 juntos. Que los 2 juntos. Entonces, y hicieron llamados a que no votaran por ella. Es decir, que parece que no es tan efectiva la cosa. No, no es tan efectiva. Pero hay otros casos. Sobre por ejemplo, eso. La diputada Magda Rodríguez, sí. que fue diputada en varios periodos por el PLD, mandaban a votar en contra de ella. Sí. Pusieron su nombre en algunas iglesias católicas. Incluyendo el cura de Santiago que fue. Y ganó varios periodos, a pesar de esa campaña. Es decir, pero que sí llama la atención que un tema tan sensible, que tanto perjudica al pueblo dominicano como es la corrupción, en eso no haya ningún interés en decir no voten por esto o no voten por aquel. Por otro lado, ustedes saben que ya hay un embajador de los Estados Unidos nombrado, pero no está aquí todavía. Entonces la embajada siempre la dirige el encargado de negocios, en este caso el señor Robert Thomas. Y él que es ahora mismo el representante diplomático del gobierno de los Estados Unidos ante la República Dominicana, Robert Thomas, habló ayer estimulando y reconociendo
la lucha de la República Dominicana contra la corrupción y contra la impunidad. Hizo exhortaciones para continuar adelante con eso. Dijo que continuar la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales serán las claves para mantener la confianza en el clima de inversión en el país. Esto cobra importancia porque cuando se habla de clima de inversión, el tema de la corrupción es horrible. Los inversionistas extranjeros, bueno, el país tiene que captar inversión extranjera. Y de hecho aquí hay inversión extranjera, bastante, pero pudiera haber más si no fuera por la corrupción. ¿Qué es lo que pasa? Que los inversionistas no invierten al azar, ni por corazonadas, ni porque vinieron y vieron playas bonitas y una música pegajosa y la amabilidad de los dominicanos. No, los inversionistas averiguan cuáles son las leyes y cómo se administran esas leyes para saber si invierten en un país. No es mirando para arriba y rascándose el ombligo, es averiguando que invierten. Y se necesita la inversión extranjera, la cual es desestimulada por la corrupción. Muchos deben haberse arrepentido de invertir aquí cuando le dicen, bueno, porque los procesos tú tienes que mojar mano para que adelanten, para que te salgan las autorizaciones, los permisos y todas las cosas y todos los procesos, es dando dinero. Hay países, por ejemplo en Estados Unidos se sanciona, la ley sanciona a cualquier empresa que pague sobornos en otros países. Entonces hay gente que dice, no, pues ahí yo no puedo ir a invertir. De manera que no es solamente por la moralidad pública, es también por la conveniencia de la economía. Y eso quiere decir por la conveniencia del pueblo dominicano. De manera que es muy importante este espaldarazo del representante de los Estados Unidos aquí, que dice aquí se está luchando contra la corrupción y se está luchando contra la impunidad y está de acuerdo con la institucionalización de eso. Ese es un tema que lo hemos tratado muchas veces aquí, porque no es que estamos de acuerdo con lo que ha propuesto el presidente Abinader en ese sentido, es que lo reclamábamos antes de que este gobierno existiera. Y los que siguen este programa diario lo saben. ¿Cuántos años tenemos en este programa abogando por la independencia del Ministerio Público, por la independencia de la Judicatura, para garantizar una lucha eficiente contra la corrupción y por el que era una necesidad urgente, que era destruir el régimen de impunidad? Y bueno, por ese camino andamos caminando. Es de las cosas positivas que existen ahora. Que se persiga la corrupción y cuando esa corrupción se encuentra en las autoridades pasadas y cuando se encuentra en las autoridades actuales. De manera que unas declaraciones interesantes del señor Robert Thomas. Bueno, Edith, el caso Coral. Efectivamente. Todos los días se conocen nuevos detalles, escandalosos, absolutamente escandalosos. Y una de las preocupaciones, que es lo de la justicia militar, ayer nos enviaron lo que dice el artículo aprobado, tiene cosas que tranquilizan, debo decirlo así, tiene unas cuantas cosas que tranquilizan. Estoy buscando el dato por aquí. ¿A dónde está, Dios mío? Ajá, aquí está. Que lo que se aprobó en el artículo 303
dice que las infracciones de naturaleza estrictamente militar, cometidas por militares en el ejercicio de sus funciones, serán conocidas en las jurisdicciones militares por mandato del artículo 254 de la Constitución y de conformidad con el Código de Justicia Militar. Y establece específicamente que esta disposición no se aplicará en los siguientes casos: cuando existan víctimas civiles. Bueno, eso está bien. Es decir, no veremos entonces a un guardia o un policía que mata a un civil y entonces lo juzgan sus compañeros de armas. Tampoco cuando existan coautores y cómplices civiles. Si hay una banda de narcotráfico, de atraco, de lo que usted quiera, de corrupción, y hay civiles y hay militares, entonces ya eso no va a ningún tribunal militar. Pero también dice que cuando la Comisión de Infracciones Militares concurra con infracciones muy graves establecidas en el Código y en leyes especiales, y finalmente cuando las infracciones sean contra el patrimonio público, y esa también es una salvedad muy importante, cuando las infracciones sean contra el patrimonio público, es decir, guardias que roben no van a tribunales militares. A mí me preocupa ese artículo. ¿Por qué? Porque primero lo de que si en la banda los miembros son civiles, pues no. O sea que el delito que se va a cometer depende de la calidad de los miembros de la banda. O sea, si cometen un delito y se asocian entre ellos y son todos guardias, entonces los puede juzgar un igual. No. Ah, bueno. En lugar de que los juzgue la justicia ordinaria. Yo creo que eso es ponerlo elegir los cómplices. Sin embargo, hace la salvedad de que cuando existan víctimas civiles, si un guardia mata a otro guardia, lo juzgan los militares. Pero es que, don Uchi, es lo que yo entiendo aquí. Sí, pero aquí cualquiera es guardia. Pero es verdad, un homicidio es un homicidio. Un homicidio es un homicidio. Ahora, al menos dice que cuando existan víctimas civiles, una de las preocupaciones más grandes, y lo hemos expresado aquí, es que venga como acabo de decir, un guardia, un policía mate a un civil y entonces lo juzguen los militares y los policías. Eso le quita derechos a las víctimas civiles. Pero, por ejemplo... Y cuando se trate de corrupción. Y otra cosa que me preocupa es cuando dice delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, eso va a los tribunales militares. Me preocupa porque, pongamos un caso hipotético, se le ordena a un guardia estar, qué sé yo, cuidando en tal lugar tal asunto, ¿verdad? O de guardia en tal lugar en tal asunto. Y en ese paso o lo que sea, esa persona atraca. Y atraca a una persona alistada. Hay muchísima gente alistada aquí, muchísima. Aquí la tasa militar es altísima. Entonces, como ocurre eso, que poco debería de importarnos la calidad de la víctima y la calidad del perpetrador, porque eso es un delito puro y simple, entonces él va donde sus iguales a ser juzgado, sabiendo que muy probablemente, mientras más poderoso sea el militar, más posibilidad tiene de ser, digamos, de tener algún vínculo con los altos estamentos disciplinarios y todo eso. Y que también dentro de la milicia, como en cualquier otra institución del Estado, hay poderosos y no tan poderosos, y que la soga aquí no se corta por el poder. Sí. Entonces hay cosas, para mí lo único que tendría sentido, y a veces hasta eso dudo, es que la justicia militar sea para asuntos meramente disciplinarios. Ningún asunto penal, no importa quién sea la víctima, tiene sentido en una justicia, digamos, diferenciada, administrada por pares. Eso a mí no me hace ningún sentido. Ahora, si estuviésemos en una situación donde estuviésemos evaluando, por ejemplo, crímenes de guerra y cosas así, yo creo que aquí tuviésemos que sentarnos a hablar para ver qué tipo de legislación vamos a tener o cómo lo vamos a adecuar, porque aquí también hay una debilidad en ese sentido. Pero definitivamente, en lo que se ha estado hablando hasta el momento sobre justicia militar, no me parece que si tú te buscas un cómplice civil, entonces te bromaste. Pero si te buscas un cómplice guardia, entonces vas a ser juzgado con tus pares. Creo que ahí hay ganchos que no se justifican con el mal que produce el delito, al margen de la calidad del cómplice, por ejemplo. Sí. Eso me preocupa. Tienes razón. Lo que sí es, se eliminan algunas preocupaciones, que son las más importantes. Sí, algunas sí. El hecho de que si se trata de corrupción, tiene que ir a la justicia penal, que es lo que hemos estado diciendo en todos estos días aquí. Hay una presión
Y sabemos que ha habido cabildeos militares en el Senado con el código en relación con este tema de la justicia militar. Recordemos que este pataleo se produce después de que arrestan al mayor general Adán Cáceres por actos de corrupción que le imputa el Ministerio Público. Y entonces el actual ministro de Defensa es el que pide eso, que eso es preocupante. Eso es preocupante. Parece que hay influencias moviéndose dentro del estrato militar que no se deberían mover en un momento en que se están persiguiendo actos de corrupción, claro, con generales que van a pagar una finca con 14 millones de pesos en efectivo metidos dentro de un saco. Es decir, estamos hablando de las cosas más escandalosas que se puedan imaginar como corrupción pública. Que se han cogido el dinero como está establecido en el expediente del caso Coral 5G, que como está establecido ahí, parte de los recursos robados a las Fuerzas Armadas, específicamente al Cuerpo de Seguridad Presidencial y a CESTUR, es dinero que estaba destinado para raciones alimenticias, para los comedores, para lo que comen los guardias. Entonces dicen, con los guardias no se metan. Bueno, pero ¿quién se ha metido con los guardias? Los jefes de los guardias. Los jefes corruptos. Porque las responsabilidades penales son del que las comete y no de uno que se parezca. ¿Verdad? Entonces, pero es de eso que estamos hablando. Es de lo que comen los soldados. Pero también había una partida de 5 millones de pesos que era para uniformes militares. Es decir, la ropa que se ponen. Los guardias, ¿quién se mete con los guardias? O los que les roban los cuartos de los uniformes a los guardias, los que les roban los cuartos de la comida a los guardias, y los que se roban los recursos para las labores de inteligencia, por ejemplo, para la seguridad presidencial. Sí, lo que dicen que saben gobernar. Danilo Medina, su cuerpo de seguridad presidencial se lo estaba robando todo, incluso el dinero de la inteligencia para protegerlo a él. Entonces, es preocupante que se están moviendo, y eso es así, se están moviendo influencias en el Congreso con el tema este de los tribunales de justicia militar. Pero sí reitero que resulta tranquilizante de que establezcan en lo que se aprobó que los delitos de corrupción no van a tribunales militares. Usted se imagina a estos mayores generales y generales de brigada en el banquillo de los acusados ante un juez coronel. Es decir, la verdad que son pretenciosos cuando pretenden que todo eso se manipule. Y lo están pretendiendo y lo están intentando. Eso hay que decirlo. Por otro lado, algo interesante en Haití, el primer ministro interino Ariel Henry cambió el gabinete completo y entre otros destituyó al canciller Claude Joseph, que es el que quiere hacer política en Haití en base a posiciones antidominicanas. Y es el que ha estado insultando con declaraciones destempladas en los últimos días. Él trata de ganar simpatías en base a un discurso antidominicano. No es el primero que lo hace y probablemente no será el último. Recordamos a Guy Philippe, un exmilitar y político haitiano, que ese es su discurso, pero nunca ha ganado con ese discurso y ha sido candidato. Pero qué bueno
Qué bueno que quitaron a ese tipo de ahí. Y anuncia ese primer ministro que trabajará para una nueva constitución y la elección de nuevos representantes electos, es decir, elecciones congresuales, municipales y se supone que presidenciales. Ya eso es otro cuento, porque en Haití, señores, hay que reiterarlo, la máxima autoridad fáctica en Haití hoy día es barbecue. Y el que está en la parrilla de ese barbecue es el Estado haitiano, que es infuncional, inmóvil, que es un fracaso hasta ahora. Ojalá, quiera Dios, que puedan salir de esa situación. ¿Tú ibas a agregar algo, Edith? Bueno, hoy a las 11 de la mañana es el conocimiento de las medidas de coerción en el caso Coral 5E. La verdad es que, como decía Wichi, vamos poco a poco leyendo el documento. Se trata de 13 imputados que van a ser llevados ante un juez para conocimiento de la solicitud del Ministerio Público de prisión preventiva. En la mayor parte de los casos se trata de oficiales, miembros de las Fuerzas Armadas, de diferentes organismos, Fuerza Aérea Dominicana, por ejemplo, hay uno que es policía, que según la acusación se enriquecieron en base a sustraer dinero público en perjuicio del Estado Dominicano y de los órganos a los que prestaban servicio, que era CESTUR y CUSET, el cuerpo que protege al presidente de la República, antes llamado Cuerpo de Ayudantes Militares. Hemos visto cantidad de depósitos en cuentas suyas, propiedades, una de las cuales, por ejemplo, tiene incluso un helipuerto de un general, prácticas que implican a otras instituciones del Estado, incluso bancarias o instituciones como el Consejo Estatal del Azúcar, de un privilegio que para los dominicanos y dominicanas no es extraño, porque de alguna manera siempre hemos sabido que no hay posibilidad de que un general sea millonario, como aquí hay algunos con el salario que tienen. El salario que hay que aumentar, eso hay que planteárselo. Que sumándolo todo y no comiéndose una menta no le alcanza. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a estar pendientes de ese proceso. Hoy hemos invitado al programa a la abogada Ivanda Molina. Ivanda es una activista. Hoy es un día en el que en la ciudad se marcha por los derechos de las mujeres. Es una fecha reivindicativa este día 25 de noviembre. También vamos a conversar con una activista cultural que tiene una plataforma artística de colaboración en República Dominicana y que invitaron a una ciudadana haitiana, una artista haitiana estadounidense, ella es estadounidense criada en Haití, que está en República Dominicana de visita. Anunciaban con mucho entusiasmo esa presencia, pero en el día de ayer ella se encontró en un momento determinado con una guagua de migración en el momento en que arrestaban a ciudadanos haitianos con fines de deportación o los aprehendían. Ella comenzó a grabar y en esa virtud fue agredida, algo que ya nos han comunicado de las dificultades que están teniendo algunos promotores en diferentes localidades. Intentan grabar al momento de que Migración actúa, cosa que, por ejemplo, no ha permitido que se verifique con imágenes qué fue lo que pasó ayer en 2 centros hospitalarios donde hay activistas que están diciendo que hasta en los baños fueron sacados personas. Entonces vamos a hablar con ella un poco para conocer qué fue lo que sucedió y qué pasó con esta artista visual, que es fotógrafa, es también pintora, que ha llegado desde Haití a República Dominicana. Nos vamos a la pausa, Uchilora, Carolina, regresamos de una vez. Recuerden, pongan en agenda la marcha, es a las 9 de la mañana, todavía tienen tiempo, frente al Mirador Sur. Ahí Creo que a las 10, Edith. En la Jiménez Moya. Bueno, la convocatoria oficial plantea 9, supongo que será la hora de concentración. Ah, sí. Aunque se marchen a las 10, pero me fijaba en el... Ya nos aclara un poco más Ivanda, pero desde esa hora como que comenzarían a concentrarse. Hacemos este cambio, estamos regresando de una vez.